Hola amigos, bienvenidos una vez más. Continuamos entonces trabajando con nuestro mini computador Asus. En este video principalmente nos vamos a dedicar al hardware. Vamos a actualizar la unidad de almacenamiento, comúnmente conocida como disco rígido, de nuestro mini computador Asus. Y ya que vamos a trabajar con nuestro disco rígido, yo quiero aprovechar para mostrarles un poco cómo han ido evolucionando los discos rígidos a través del tiempo. Es lo que tengo yo aquí en mi mesa de trabajo. Pero bueno, básicamente cuando uno cambia el disco rígido de un computador, tiene que realizar dos pasos. El primer paso tiene que ver con el hardware, identificar el disco rígido, identificar el tamaño, la capacidad que uno quiere tener, el slot, cómo lo va a conectar, etcétera, etcétera. Eso es la parte, digamos, del hardware, lo que uno puede tocar, lo que uno tiene que conectar, ¿sí? Poner tornillitos y demás. La segunda parte sería la parte que tiene que ver con el software, es donde uno al disco rígido le instala un sistema operativo y sobre ese sistema operativo uno instala las diferentes aplicaciones. En este video vamos a hablar principalmente de el hardware y en el siguiente video ya vamos a pasar al tema de el software y el sistema operativo. Muy bien, como ustedes pueden ver aquí, en mi mesa de trabajo tengo varios discos rígidos. Este que les voy a mostrar aquí es el más viejo que conservo en mi poder. Es casi como una reliquia, ¿no? Porque obviamente ya no lo utilizo. Esto es de los viejos computadores de escritorio. Otro disco rígido que tengo aquí también es ya una tecnología más moderna, es la tecnología SATA. El anterior que les había mostrado, esta es la tecnología ATA y este es SATA. La única diferencia es una S. La S es de la palabra en inglés serial o serie. Pero la tecnología básicamente es la misma y es la que le da nombre a disco rígido. Ustedes pueden ver aquí en este la silueta que tiene justamente es la de un disco. Por la razón de que estos discos rígidos, la tecnología que utilizan es la de una serie de platos que son accedidos a través de un cabezal móvil. Esa es, perdón, la razón por la cual a estos discos se los denomina mecánicos, porque hay una serie de piezas que están en movimiento y por esa razón se los denomina discos rígidos mecánicos. Estos discos están, como ustedes pueden observar, en diferentes tamaños. Este es el de 3,5 pulgadas y este es el de 2,5 pulgadas. La palabra que se utiliza para hablar del tamaño en inglés es form factor. Ustedes lo van a encontrar como form factor. Entonces, 2,5 y 3,5. Ya cuando pasamos a este form factor de 2,5, también nos vamos a encontrar en el mercado con la nueva tecnología de discos rígidos. Quizás ya no deberíamos llamarlo disco porque esto realmente no tiene un disco rígido. Esto lo que tiene es un circuito integrado, o que se denomina memoria flash, que es la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, en los pendrives o memoria USB. ¿Sí? También hay gente que lo denomina memoria flash. Esto es muy probable que todos tengan uno de estos en sus casas. Entonces, la misma tecnología que se utiliza aquí, nada más que esto es de un tamaño pequeño, se utiliza en estas unidades de almacenamiento. Nosotros en la jerga o cualquier técnico a esto también lo va a denominar disco rígido, quizás por costumbre. Ustedes ahora ya saben que aquí adentro no hay ningún plato ni hay ningún cabezal. Esto podríamos dejar de llamarlo disco rígido. Sin embargo, por una cuestión de costumbre lo vamos a seguir denominando disco rígido, aunque sabemos que la palabra disco no encaja aquí porque estamos hablando de otra tecnología. Las siglas de estas unidades de almacenamiento es SSD, que significa en inglés Solid State Drive, ¿sí? Disco rígido comúnmente llamado de estado sólido, ¿sí? Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a hablar un poquito de las velocidades. Por ejemplo, los antiguos discos rígidos tenían velocidades de transferencia. Siempre que hablamos de velocidad de transferencia hablamos de lectura y escritura. De hasta 150 megabytes por segundo. Estos
de hasta 550 megabytes por segundo. Y los más modernos, que serían este que tengo aquí, estos son los denominados NVMe. Son también discos o unidades de almacenamiento de estado sólido con la tecnología de memoria flash que utilizan el puerto PCI Express, que es de alta velocidad. Pueden llegar hasta los 4 gigabytes, ¿sí? Los dos anteriores hablábamos de megabytes y cuando pasamos a estos últimos hablamos de gigabytes. Entonces ustedes pueden, nosotros podemos comprobar que se cumple la denominada ley de Moore cuando hablamos de unidades de almacenamientos. Yo aquí tengo la ley de Moore, se las voy a leer, es muy corta y es muy simple. Dice que se puede esperar que la tecnología del hardware, en realidad la velocidad del hardware, se puede esperar que la velocidad del hardware aumente 10 veces en 5 años o 100 veces en 10 años. Y justamente eso es lo que podemos observar entonces cuando hablamos de todos estos discos rígidos o, para ser más específicos, unidades de almacenamiento. ¿Qué más les puedo contar? Con respecto a la tecnología de discos sólidos, también tenemos varios tamaños o formatos. Por ejemplo, aquí tengo uno que es el formato mini SATA. Es SATA, al igual que este o que este, es decir, tienen velocidades de transferencia de hasta 550 megabytes, pero en un formato mucho más pequeño. Aquí yo tengo su respectiva caja, ¿sí? En el caso de Samsung. Entonces, los mini SATA son los que se utilizan en los Ultrabook. Aquí tengo, por ejemplo, un Ultrabook de Samsung. Ustedes pueden ver que son computadores portátiles realmente muy finos. Entonces aquí es donde utilizaríamos este tipo de unidad de almacenamiento. Obviamente no podría utilizar un disco de estos otros, ¿sí? No, por el grosor no podríamos. Adicionalmente, bueno, aquí ya que estamos les quiero mostrar otro notebook para que ustedes puedan ver la diferencia en el espesor. Y en este notebook, que es también un poco más antiguo, aquí sí podríamos utilizar ya sea uno de estos, una unidad de almacenamiento de estado sólido de 2,5 pulgadas o un disco rígido mecánico de también 2,5 pulgadas. No hay ningún problema entonces. ¿Qué más les puedo contar? Respecto a los discos rígidos mecánicos y a las unidades de almacenamiento de estado sólido, hay una gran diferencia. Nosotros en los discos rígidos mecánicos siempre tenemos que, por un lado, conectar un cable para los datos. En este caso estoy conectando aquí el cable de datos. Y por otro lado, un cable que nos va a brindar energía, ¿sí? Los discos rígidos necesitan la energía para hacer girar los platos y mover el cabezal, que es el que va finalmente a leer o escribir el disco, ¿sí? Entonces, esto sería en el caso de la unidad de 2,5 pulgadas. En los viejos discos rígidos era exactamente lo mismo. Este ya les dije que es el de 3,5 pulgadas. Y yo aquí tengo un adaptador. Tengo que buscar donde dice IDE ATA. Sí, aquí lo tengo. Entonces, aquí yo conecto los datos, que los voy a pasar al computador a través de un puerto USB. Entonces, por un lado los datos y, como les había comentado, necesariamente tenemos que, por otro lado, conectar el cable de la energía, ¿sí? Esto es de los viejos discos rígidos, ¿sí? Entonces, energía por un lado y datos por el otro. Entonces, ya ahí hay una gran diferencia con las nuevas tecnologías. Tanto en este mini SATA como en este NVMe, ¿sí? Este es el formato M2, ya nosotros no tenemos que lidiar con ningún tipo de cable, ¿no? Ya no tenemos que pensar dónde conecto los datos, dónde conecto la energía. Simplemente tengo que buscar el slot dentro del motherboard, el slot que le corresponda, y lo conecto sin tener que estar lidiando con ningún tipo de cables. Entonces, los avances no son solo en la velocidad,
y la capacidad de almacenamiento, sino también en la comodidad o la facilidad para nosotros poder trabajar con estos dispositivos. Es muy normal que cuando uno cambia discos rígidos en su computador le vayan quedando unidades viejas en desuso. Por ejemplo, yo aquí tengo este que ya no lo utilizo y este que también lo he reemplazado. Entonces lo que ustedes van a encontrar en el mercado es una muy buena variedad de productos que nos van a permitir seguir utilizando estos dispositivos. Por ejemplo, en el caso del M2, perdón, este es el Mini SATA, me confundí. En caso del Mini SATA, yo lo puedo conectar aquí, ¿sí? Perdón, es del otro lado. Lo conecto así y lo puedo seguir utilizando tal cual como si fuese un pendrive, ¿sí? O una memoria USB. De esa manera, entonces, ustedes pueden conseguir en el mercado este producto. Eso es si ustedes lo quieren usar de forma externa. Ahora, si ustedes lo quisieran al mismo Mini SATA, lo quieren dejar internamente en el computador, siempre y cuando ustedes tengan una bahía disponible, pueden comprar este adaptador. De la misma forma, entonces ustedes conectan la unidad de almacenamiento Mini SATA y esto lo conectan a la bahía interna. Esto es para que ya la unidad quede funcionando internamente. Esa es la diferencia. Este sería algo que uno lo lleva en el bolso si quiere y lo conecta en otro computador. En cambio, esto sería algo que quede interno en un mismo computador. Con respecto a estos discos mecánicos, también hay otros dispositivos, se los quiero mostrar aquí. Otra herramienta, aquí yo tengo ya un disco puesto, que me permite a mí seguir utilizando mi disco mecánico a través de un puerto USB 3.0, que son de alta velocidad y de alta capacidad de transferencia. Adicionalmente, este dispositivo nos permite conectar también 3 dispositivos con el puerto USB 3.0. Entonces realmente es otra herramienta que me pareció muy interesante para tener, para poder seguir utilizando las unidades de discos rígidos que nos quedan. Una cosa más que les quería comentar respecto a cuando uno trabaja con discos rígidos es, ¿qué pasa? Hay dos situaciones. En mi caso, la situación mía es que este computador es nuevo, entonces yo puedo quitar el disco rígido que trae, que es este, es un disco SATA de 2,5 pulgadas, de estado sólido, y puedo poner este sin estarme preocupando por la información que está ahí, porque como es nuevo yo no tengo mis documentos ni he instalado ninguna aplicación, entonces yo puedo directamente reemplazar, instalar el sistema operativo y empezar de nuevo. La otra situación que puede darse es que mi computador, por ejemplo, este es un computador mío, que yo aquí sí tengo información, aquí sí tengo mis fotos, mis documentos, aplicaciones que yo utilizo, y yo la quisiera conservar. En ese caso, la mayoría de los productos incorporan o traen un CD o DVD, para que uno pueda hacer esa migración de información. Eso es por si uno quiere dejar el nuevo disco en la misma condición que estaba el disco viejo, ¿sí? Con el mismo sistema operativo, con las mismas aplicaciones y conservando todos los documentos. Entonces, una situación sería la de un computador nuevo, que es la que yo les voy a mostrar, y otra sería la de un computador usado. En mi caso, lo que yo siempre hago, a pesar de que yo a veces le pongo discos nuevos a computadores viejos, yo prefiero hacer un backup de la información. Un backup sería copiar lo que yo necesito, las cosas que a mí me interesan, las fotos, los documentos, guardarlos en por ejemplo, un pendrive y hacer una instalación nueva, desde cero. ¿Por qué les digo esto? Porque es totalmente común, y uno lo puede ver muchas veces, que cuando un computador van pasando los años, uno le va instalando cosas que van quedando en desuso, que van quedando en el olvido, y los computadores se ponen lentos. ¿Por qué se ponen lentos? Porque muchas de estas aplicaciones que uno instala y que ya no usa, sí quedan ahí, y al momento del inicio del sistema operativo levanta muchas de esas aplicaciones y quedan muchos procesos ejecutándose. Luego, si uno abre en el computador el administrador de procesos, uno puede ver ahí la cantidad de procesos que hay, de los cuales muchos no usa, realmente no utiliza. Entonces yo siempre prefiero aprovechar esa oportunidad cuando yo cambio el disco rígido de empezar de nuevo, ¿sí? De empezar con un sistema operativo desde cero, limpio, sin que hayan procesos que ya no utilizo.
y yo sí luego le instalo las aplicaciones que voy a utilizar, las cuales yo estoy seguro que voy a utilizar. De esa manera es una forma de también agilizar o aliviarle la tarea al sistema operativo. Entonces imagínense ustedes que con un disco rígido nuevo, si es un disco rígido de alta velocidad, y con un sistema operativo aliviado de aplicaciones, uno tiene un computador mucho, pero mucho más rápido. Entonces, ese es un poco el repaso que quería hacer con ustedes de la tecnología de discos rígidos, o vamos a hablar mejor de dispositivos de almacenamiento, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, y en el próximo video ya vamos a pasar a ver el tema del software. Así que entonces eso es todo, amigos, los dejo por ahora y nos vemos en el próximo video. Adiós.